Durante milenios, hemos creído que nuestros vecinos cósmicos del universo nos mandaban mensajes para que los descifráramos. Desde estructuras místicas hasta señales grabadas en la superficie del planeta. Hemos intentado entender esos mensajes mandados desde otros mundos. Y ahora, por primera vez en la historia, hemos conseguido descifrar un mensaje alienígena. Esta información es totalmente innovadora. Puede que hayamos encontrado el Santo Grial. Hace 32 años, dos hombres establecieron contacto con una nave no identificada que les comunicó un mensaje desde más allá de nuestro mundo. Esta noche, revelaremos su significado, y esto puede hacernos cambiar nuestra forma de pensar sobre los encuentros con ovnis. Todo lo que la gente creía que sabía sobre ovnis desde hace 70 años podría ser un error. No se vayan. Vamos a descifrar el código alienígena y revelar sus secretos en Alienígenas, caso abierto. Se ha iniciado una campaña global. Se han hecho públicos archivos secretos con detalles de todos los avistamientos de ovnis, ocultos al público durante décadas. Vamos a descubrir la verdad que se esconde en esos documentos clasificados. Conoce lo que el gobierno no quiere que sepas. Alienígenas, caso abierto, revelando el mayor secreto del planeta Tierra. La prueba de vida extraterrestre más buscada que puede haber es un mensaje de otro mundo. Hay gente que ha visto ovnis. Incluso hay gente que ha visto extraterrestres. Pero comunicarse con uno de ellos sería la clave definitiva para revelar los secretos de la vida en el universo. Pero hay un acontecimiento histórico que destaca por encima de los demás cuando hablamos de tal comunicación. Estamos en 1980, inmersos en la Guerra Fría. El mundo entero está al borde del abismo. Se intuye la posibilidad de la aniquilación nuclear con el auge del conflicto entre Estados Unidos y la URSS. Es diciembre de 1980, tras un periodo con una extrema tensión internacional. Ronald Reagan es elegido presidente de Estados Unidos y Margaret Thatcher tiene el poder en el Reino Unido. En este periodo, la Guerra Fría está especialmente gélida y hay peligro de que se caliente de golpe. Preparando un contraataque, se desplazan tropas estadounidenses a la base de la Real Fuerza Aérea de Bentwaters, al lado del bosque de Rendlesham, en el Reino Unido. Sobre las 3 de la madrugada del 26 de diciembre, el radar pierde la señal de un objeto no identificado en el bosque cercano a la base. Los soldados de guardia ven algo extraño por encima del bosque. Esos hombres vieron unas luces no identificadas en el bosque desde las puertas de Bentwaters. El radar indicaba que podía ser un avión caído. Entre los soldados que presencian esas luces está el aviador John Burroughs y el sargento Jim Penniston, que rápidamente forman un equipo y son mandados al bosque a investigar. Pero lo que encuentran en el bosque no es un avión caído. Mientras salía del vehículo, ya noté como si hubiera electricidad estática en el aire. Notamos algo raro los dos. En ese punto nos miramos y vimos que algo estaba ocurriendo. Encima de los árboles, los dos hombres ven la silueta de una nave triangular bajando hacia el suelo. El aire alrededor del objeto estaba electrificado. Lo notabas en la piel, en la ropa. En ese momento vi que no era un accidente de avión. Supe que tenía un objeto no identificado delante de mí. El sargento Penniston saca su bloc de notas para anotar todos los detalles de una nave que desafía la lógica. Hace un boceto de un objeto de unos 3 metros de ancho y casi 2 de alto, con símbolos misteriosos grabados en el lateral de la nave. Una de las cosas que diferencia el de Rendlesham de cualquier otro caso de ovnis es que no solo fueron luces en el cielo, fue un ovni en tierra. John Burroughs y Jim Penniston se acercaron muchísimo al objeto. Había bajado en un claro del bosque y, de hecho, Jim Penniston dice haberse acercado tanto que incluso pudo alcanzar a tocarlo. Alargué la mano y la pasé por encima de los símbolos que había debajo. Parecía como si pasara de la suavidad del metal a estar tocando papel de lija, con cada uno de ellos. Y entonces ocurre algo que le cambiará la vida para siempre. Entre todos los glifos, había uno más grande que el resto. Así que decidí tocar ese. Cuando toqué el símbolo,
Hubo una explosión de luz blanca que me cegó. No podía ver. Empecé a contemplar unos y ceros. Estaban todos como dentro de mi mente. Los unos y ceros se grabaron en su memoria, dejando la marca de un código alienígena. Creo que estaba aterrorizado. No sé cómo, pero pude separar la mano y se detuvo. La nave empezó a moverse un poco y se esfumó en un abrir y cerrar de ojos. Peniston queda muy alterado por su contacto con la nave alienígena y la visión que ésta le deja. Pero al relatar la experiencia se dan cuenta de algo alarmante. John Burroughs tiene recuerdos distintos de lo ocurrido. No recuerdo ver a Jim acercándose a la nave. No recuerdo haberla tocado. Lo que recuerdo bien es que nos acercamos a algo y lo siguiente que recuerdo es que se elevó hacia el cielo y salió disparado hacia la costa. Pero la diferencia más sorprendente es que la hora de sus relojes sincronizados, después del incidente, difieren casi 45 minutos. Lo que fuera que encontramos nos afectó a la memoria. En cierto modo, puede que la electricidad estática del aire, o lo que fuera eso, nos afectara a la memoria, o en lo que vimos. Cuando John Burroughs y Jim Peniston volvieron a la base, resultó que había pasado más tiempo del que creían. Además, sus relojes de muñeca no coincidían. Parecía que el tiempo hubiera avanzado a distintas velocidades para ellos. Eso nos lleva al terreno de lo paranormal. Pero hablando con ellos dos, John y Jim, o con gente que ha repasado el caso, han salido algunas teorías bastante extraordinarias, ideas de viajes en el tiempo. ¿Puede que la nave cambiara su percepción del tiempo? ¿O incluso que se desplazaran en él? Su búsqueda de respuestas hizo que Burroughs volviera al bosque y descubriera pruebas que hay que oír para creer. Caso abierto. La grabación de Charles Holt. Al día siguiente, John Burroughs se encuentra con el jefe de la base, Charles Holt, para reexaminar su visión del encuentro. Inspeccionan la zona del supuesto avistamiento y comprueban si hay radiación en los árboles cercanos. Cuando me encontré con el coronel Holt, una de las cosas que salió fue que él comentó que todo lo que ocurrió esa noche, todo el tráfico aéreo se estaba grabando a través del puesto de mando. Estás sacando lecturas y muestras de los árboles en las partes más cercanas a la supuesta zona de contacto. Máximo 4. ¿Hasta 4? Interesante. ¿Eso es lo que te da la muestra ahora? ¿4? ¿Es el punto más fuerte del árbol? Sí, señor. En vez de activarse si detectaba algo, el medidor se quedaba con la aguja marcando el máximo, hacia la derecha. Pero el curso de la investigación cambia de golpe cuando un soldado del equipo del coronel Holt detecta algo muy inusual, una luz creciente en la distancia. Ahí está. También la veo. ¿Qué es? No lo sabemos, señor. Es una luz pequeña y roja, muy rara. Parece estar a unos 400 u 800 metros, quizá más. Voy a cortar. La luz se ha apagado. Estaba a unos 120 grados del sitio. Se ha encendido. ¿Se ha vuelto a encender? Sí, señor. No hay ninguna duda de que esto es auténtico y bastante extraordinario. Se puede oír la tensión y el miedo en las voces de esos hombres cuando el ovni se acerca. Hay un momento en que oímos cómo se acerca. Le he visto un matiz amarillo también. ¡Qué raro! Parece que se mueva hacia aquí. Brilla más que antes. ¿Amarillo? Viene hacia aquí. Seguro que viene hacia aquí. Salen trozos disparados. No hay duda. Esto es muy raro. El objeto hizo una explosión de luz blanca y salió disparado hacia la costa. El general Holt habló de esto y dijo, ¿fue una comunicación? ¿Fue un aviso? ¿Qué fue? El 13 de enero de 1981, el coronel Holt escribe una circular al Ministerio de Defensa del Reino Unido sobre el incidente. En ella, confirma que lo que Peniston y Burroughs vivieron la noche anterior no fue producto de su imaginación, sino un fenómeno real que también experimentaron Holt y su equipo.
Las pruebas cruciales para respaldar el incidente de Rendlesham son la circular de Holt y la cinta grabada. Pero lo que descubrimos años después fue que había otra aún más relevante, el código que Penniston recibió cuando tocó la nave. Pero esa parte de la historia aún la guardaba en secreto. No podía dormir. Aún se me aparecían los ceros y los unos. Así que cogí el bloc de notas para mirar los glifos originales que dibujé. Y luego empecé a anotar los ceros y unos. Después de llenar 16 páginas me sentí mejor. Pero no iba a contarlo porque sonaba a locura. Me lo callé. En otras palabras, cuando tocó la nave, un gran flujo de información le fue transferido de alguna forma. Él lo olvidó. Igual lo bloqueó o igual no vio que era importante. Pero al cabo de unos 30 años, quizás se dio cuenta de que se estaba guardando algo de suma importancia. A continuación, revelamos el significado del código del cuaderno de Penniston y descubrimos la sorprendente identidad de los seres que nos lo mandaron. Esto es Alienígenas Caso Abierto, revelando el mayor secreto del planeta Tierra. El sargento retirado de las Fuerzas Aéreas Jim Penniston ha ocultado un secreto al mundo. 16 páginas de ceros y unos que recibió en una visión comunicada por una nave alienígena en el bosque de Rendlesham. Durante 30 años estas páginas han sido guardadas, hasta una reunión con su compañero Jim Burrows en 2010. Mientras nos mirábamos el cuaderno, encontró unas páginas con ceros y unos. Yo lo vi y le dije, esto es código binario. El código binario es la base de la comunicación digital. En 1974, Carl Sagan y otros científicos emitieron un mensaje con una frecuencia de 2380 MHz y una potencia de 1000 kilovatios hacia el espacio profundo. Cuando mandaron el mensaje de Arecibo hacia el cielo en esa época era el mensaje más poderoso que hubiéramos enviado. El mensaje fue mandado en una forma de código digital compuesta de largas series de ceros y unos, un tipo de comunicación conocido como código binario. La forma más fácil de entender cómo funciona el código binario es pensar que es como el código Morse, que tiene puntos y rayas. Este tiene unos y ceros. Pones 8 ceros juntos y tienes un byte de información. Cuando decidimos mandar un mensaje hacia el cielo esperando comunicarnos con alguna civilización alienígena, los científicos escogieron el código binario porque es realmente un lenguaje universal. Para cualquier raza inteligente en el universo que domine la ciencia, el código binario sería lo más fácil de descifrar. Así que cuando mandamos el mensaje de Arecibo, incluimos datos sobre nuestra situación en el universo, cómo es el ADN humano y otros detalles de quiénes somos como humanidad. Si realmente Penniston recibió una comunicación alienígena y pudiéramos descifrarla, creo que ese mensaje podría cambiar la humanidad. Caso abierto, el código alienígena. En 2012 me dieron 6 páginas del cuaderno de Jim Penniston. Contenían código binario y me pidieron que buscara si había un mensaje en él. Nick Siske fue contratado para coger las primeras 6 páginas de las 16 del código de Penniston y determinar si realmente había algún significado. Yo no creía que fuera a encontrar nada en el código de esas páginas, pero empecé a introducir los unos y los ceros en mi ordenador. Los pasé por el traductor y me sorprendió encontrar un mensaje corto que decía así: exploración de la humanidad. Lo que parecían unas coordenadas de latitud y longitud y continuo para avance planetario. Cuando vi el mensaje se me heló la sangre. Sinceramente no esperaba encontrar nada en el código. Y ahí tenía lo que parecía un mensaje de procedencia alienígena, si intentaban comunicarse con nosotros. Exploración de la humanidad para avance planetario. El mensaje podía ser una instrucción o quizás un aviso. Una posibilidad incluso más fascinante con los números que aparecían en el código. La cantidad justa de dígitos norte y oeste, indicando algún sitio en el planeta Tierra. Y puestas sobre el mapa, esas coordenadas indicaban un sitio muy concreto junto a la costa de Irlanda. Una isla conocida en cierto tiempo como
Isla Brasil. La isla Brasil ha llegado a ser bautizada como la Atlántida celta. Es una especie de isla perdida, una tierra mítica, que algunos creen que era un sitio con una civilización muy avanzada. De acuerdo con las leyendas, los que habían visto la isla Brasil hablaban de una tierra con una civilización rica y próspera, con una arquitectura consistente, en torres doradas y cúpulas majestuosas. Pero de golpe, a finales del siglo XIX, la isla desapareció literalmente del mapa. Aunque en las otras páginas del cuaderno, los análisis revelaron otras coordenadas de puntos alrededor de la Tierra. En el código binario está claro que hay las coordenadas de algunos lugares alrededor del mundo. Hay coordenadas de Sedona, al sureste de los Estados Unidos, de América Central, de Sudamérica, de Grecia, de Egipto y de un lugar en la China. El mensaje señala estos lugares como orígenes de antepasados alienígenas en la Tierra. Pero esta historia no termina aquí. Mucha gente creyó que el código binario podía ser la luz que no solo aclarara el misterio del bosque de Rendlesham, sino el de toda la fenomenología ovni. Pero para entender el mensaje al completo, hay que responder una pregunta. ¿Quién nos lo mandó? Y quizás la revelación más sorprendente del encuentro en Rendlesham es que Jim Penniston cree tener la respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué una raza que ha viajado miles de años luz querría jugar a las adivinanzas con nosotros con un mensaje en código binario? ¿Por qué en inglés? ¿Y por qué la nave tenía marcas como las de los aviones estadounidenses? Hay miles de preguntas como estas. No se trata de ovnis. Esto no va de alienígenas. Lo que yo vi fue una nave nuestra del futuro. Quizás el código alienígena en realidad es un mensaje de nuestra propia especie. Si Jim Penniston está en lo correcto, el auténtico mensaje del código nos asegura que la humanidad va a sobrevivir a los próximos siglos. Y sorprendentemente, la historia de los ovnis en nuestro planeta podría ser un vistazo a nuestro futuro. Esto es Alienígenas Caso Abierto, revelando el mayor secreto del planeta Tierra.